Amigos, nuevamente seguimos con la cápsula especial respecto a la fundación de la ciudad de Villahermosa. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para mencionar y preguntarle al historiador sus puntos de vista con relación a algunos temas previos. En 1518, el 8 de junio, Juan de Grijalva encuentra lo que es la corriente del río que lleva su nombre en la costa de frontera de Centla. Entonces, ahí se toma la importancia de un río con un gran caudal. Hay que tomar en cuenta que en esa época todavía lo que es el río seco no estaba desviado. Entonces, en Dos Bocas había el recorrido del río Mezcalapa, Río Grande de Chiapas, pero a frontera lo que llegaba era el río de la Sierra. Entonces, y el Usumacinta, claro. Y bueno, además de la cuenca del Usumacinta, efectivamente. Eso, pero concentrándonos exclusivamente en el río Grijalva, era como en esa época se consideraba. Por otro lado, después hubo una serie de asolvamientos por el arrastre de troncos, erosión, etcétera, y todo lo navegable que fue durante prácticamente hasta la mitad del siglo XX, se le fue mermando al río, y ya Ricardo nos comentará respecto tanto a los vapores e incluso a los veleros que lograron llegar a Villahermosa. Es algo que hay que tomar en cuenta para poder imaginar esta ciudad que pudo tener más de 20 o 30 embarcaciones de capacidad, y por supuesto que siempre estaba llena aquí en el muelle, en el malecón, estaba llena de cayucos cargados con la producción en general que se transportaba por vía fluvial. Esos dos temas van a quedar para que Ricardo abunde en el sentido que considere con relación a las investigaciones que ha hecho, ¿verdad? Es que me cuestionó y ni modo. Bueno, está bien, gracias por el abanderillamiento. Bueno, sí, hay que hablar, en ese sentido hay que hablar que efectivamente las cuencas hidrográficas no habían tenido las enormes modificaciones que hoy tienen, los cauces no se habían cambiado, y por lo tanto, de hecho, Bernal Díaz del Castillo, en su verdadera historia de la conquista de la Nueva España, nos narra perfectamente y dice, hubo dos corrientes de agua dulce, y dice, y una era tan potente que nos empujó tantas leguas mar adentro, y se refería a la de Dos Bocas, al río Grande de Chiapas, o sea, al viejo Mezcalapa, al río seco de hoy. Pasaba por prácticamente todas las cabeceras municipales actuales, y hay que recordar que la bifurcación de ese río se hace hasta 1679. Estamos hablando, si es 1677, cuando es la primera vez que los piratas se atreven y entran y barren Villahermosa. 1679, ¿qué significa? Que es la manera de parar las incursiones de los piratas, cerrando la cuenca hidrológica principal del territorio tabasqueño. Entonces, imagínense la situación tan dramática que debió de haber sido de las invasiones piráticas a la región, que si en 1677 arrasan lo que hoy es Villahermosa, para 1679 bloquean el río, lo que hoy conocemos como el río Seco y que correspondería al río Mezcalapa. Ese río es la segunda gran corriente que Bernal Díaz del Castillo
habla y dice que los tiró muchas leguas mar adentro de la potencia que tenía. Pero justamente también Bernal Díaz del Castillo remarca que una corriente es la que se encuentran primero pasando de Champotón y que la otra es un lugar que les permite guarecerse, y por esa razón es Dos Bocas, porque de alguna manera funcionó como un puerto primigenio en el mar, en lo que hoy es la planicie tabasqueña. Entonces, esa es la realidad de los ríos de Tabasco, pero también hay otra condicionante. Hay que recordar que el Usumacinta sale con el Grijalva y que, como Flora Salazar también nos mencionó en alguna ocasión, hay una enorme laguna que hoy ha desaparecido, que estaría en lo que correspondería más o menos a la hoya de la Chontalpa. Entonces, todo esto lo que va a provocar es que es una realidad hidrológica totalmente diferente la que hoy tenemos a la que hace 500 años se les presentó. Es por esa misma razón que se ha visto afectado el desarrollo poblacional y se ha visto afectado todo el contorno urbano, y hoy estamos pagando ese precio. Claro. Ricardo, tú dices muy bien que se cegó el río, el Gran Río, y bueno, con el río seco, ¿no? Sí. El cegarse ese río incidió que los piratas ya no pudieran ingresar más al territorio tabasqueño. Así es, cuando menos no a la zona más poblada, que es claro, la hoya de la Chontalpa y la Chontalpa, claro, en general. Pero eso lo que equivale es que finalmente se atrevieran a meterse por el Grijalva hasta llegar a casi a Jalapa, ¿no? Por supuesto, de eso bueno, más bien eso los incita a que en 1711 vuelvan a entrar. Y aquí hay que decir que los primeros piratas que empiezan a fastidiar la región son piratas de origen holandés. Los que por primera vez, por ejemplo, atacan a Santa María de la Victoria en 1597, que otros más que ya son criollos y de la región, por ejemplo, 1711 es un criollo de la región, perdón, no es un criollo, es un mestizo, claro, de la región, porque tiene sangre negra, es un mulato venido de la zona de la Chontalpa, incluso sabemos de qué región, y existe el retrato al óleo en el Museo de la Piratería en el puerto de San Francisco de Campeche. Existe el único retrato que tenemos de él, que además es el único pirata tabasqueño. Y él en 1711, junto con otros grupos, son los que destruyen por segunda vez lo que hoy vendría a ser Villahermosa. Ahora, fíjate qué interesante, porque finalmente para 1711 ya la capital se había trasladado a Tacotalpa. Así es, por eso es que si sumamos lo que habíamos dicho al principio de las distancias y sumamos la existencia de los cañones y la tradición oral que existe en la región de Aztapa, Jahuacapa y Cacaos, Francisco J. Santamaría hoy, si sumamos todos estos datos, nos damos cuenta que el punto medular del poblamiento y de la economía y de la realidad en todos los sentidos del territorio tabasqueño estaba en esa región. Si no, los piratas no hubieran ido para allá. O sea, hubieran buscado la manera de entrar a lo que era la zona de la Chontalpa, que ya estaba bloqueada con el río seco. Querían llegar a la capital. Querían llegar a donde estaba el dinero, el poder y demás. Y hay que decir que hubo una casa real, es decir, donde estaban los poderes y donde estaba el dinero recaudado, que estuvo en Tacotalpa. Una casa real, incluso hay un diseño ahí que sobrevivió, un documento del siglo XVIII que sobrevive, en donde están los trazos para hacer una casa real en Tacotalpa. Sin embargo, se pelean los que están a favor de un bando, o sea, decir del alcalde mayor, de uno, y el candidato con los otros, con el otro candidato, se pelean y queman la Casa Real y queman toda la documentación que podría haber sobrevivido. Entonces, a grandes rasgos, pues esa es lo que podríamos tomar en cuenta para ubicarnos ahí. Okay, pero regresando al tema, entonces, de que realmente cuando se fundó San Juan Bautista. Sí. Porque hablábamos de 1641, cuando los poderes cambian y se declara como capital ya, si hay capital no, de la provincia. Así es. Y ahí me gustaría que Víctor, antes de que Víctor dijera lo que nos había comentado, porque es interesante. Sí, mira, siempre va a existir esto de que más, menos,
hay que buscar el acta de nacimiento. Pero la estamos buscando aquí, mano, con lo que escribieron todos los historiadores. El asunto es, como decía mi tío Jesús Ezequiel de Dios, hay que ir al archivo de Indias, porque allá está todo. Claro, ahorita ya no es como antes, pues antes eran meses de navegación, ¿no? Pero ahorita 12 horas estás en España, ¿no? Y tomas un tren y estás en Sevilla en un ratito. Y unos cuantos euros, ¿no? Pues sí, bastantes euros. O sea, y entonces, pues ir para allá para ver, oiga, vengo a ver esto, pero tiene que ir alguien que sepa lo que va a ir a buscar, ¿no? Claro. Sí, o sea, Una comisión, ya lo estoy candidateando aquí al amigo para que sea él el que vaya, pues, pero tiene que ir alguien que sabe lo que va a buscar. De mientras vamos a seguir dando palos de ciego. Y pues ya dijiste una fecha, pues vamos a seguirle mientras viene el asunto de verdad. Pues. Porque Claro. lo único que tenemos oficialmente. Claro. Una carta oficial es la que tenemos. Pues Lo demás esa. son muchas habladas, son muchas, cada quien tiene su postura, pero no hay documentos que nos acrediten. A excepción que esta carta sí, está fechada y tiene nombre y apellido. Sí, y esa es la que hay que... Acá están... Ay, perdón, aquí hay... Creo que ahí tienes la fecha, ¿no? Sí, en la carta. No tengo la carta, pero lo que iba a decir era eso, justamente, que las distancias nos dan entre Tornolargo y Pueblo Nuevo de las Raíces, que tiene mucho que ver otra vez con este mismo punto de referencia en donde se defendían de los piratas. Entonces, es cierto, es muy real el que tenemos que considerar que seguramente habían otros dos lugares en donde Villahermosa se asentó. Y esto estamos hablando que podría haber sido en esa zona de Aztapa, Jaguacapa, Pueblo Nuevo de las Raíces, ese rumbo. Sí. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque simple y sencillamente las cantidades inexactas no cuadran de ninguna manera. Y el mapa que elaboramos lo hicimos cada 10 kilómetros. Puede haber una gran diferencia o mínima, pero así pues no coincide con lo que estamos hablando de Lomas, Así es. de la actual Villahermosa. Lo que sí creo que hay que destacar es el hecho físico de que Tres Lomas tiene una identificación indudable que se verifica actualmente, ¿verdad? Así es. Por eso fue el nombre de Tres Lomas. Así es. Porque son clarísimas. Y evidentemente Diego de Quijada en 1564 no lo hace aquí porque no habla de las lomas, habla de las lagunas, de la cantidad de aves blancas, que evidentemente eran garzas, y de los venados, pero no habla de las lomas. Entonces, muy seguramente, incluso la distancia que él da nos corresponde más hacia esa zona. Más cercana, más aproximada. Sí, y de hecho la tradición oral dice que el origen de todo Tabasco está en Jalapa. Entonces, corresponde entre la tradición oral, los documentos que tenemos, las inferencias que podemos hacer, pues todo corresponde. Y se nos ha acabado el tiempo otra vez. Pues muchas gracias. Pues sí, te agradecemos. Gracias. Y celebremos todo lo alto, lo que es nuestra Villahermosa. Y con nuestro orgullo, hagámosla cada día más vivible y mejor para todos nosotros.